Cualquier hombre que quiera reformar la iglesia está peleando con Satanás, no solo en el tiempo litúrgico, sino también hoy. Y no esperes que te van a echar flores, te van a decir reformista, te van a decir extremista. ¿Ustedes creen que no hacen asambleas los demonios? ¿Hacen o no hacen? Junta tras junta, hermanos, tienen muchas juntas, porque alguien tiene que proponer cómo se acaba. Porque tan pronto como se levanta una iglesia como pequeña como esta, ¿ustedes creen que el diablo no está aquí ojo al charque diciendo, a ver, ¿cómo acaba esto? ¿Y cómo es que puede acabar con esta pequeña iglesia? Que alguien caiga en el pecado y por medio de eso puede destruir esta iglesia. Pero si todos los hermanos se mantienen fieles y firmes, no solo en la doctrina, sino en su integridad de conciencia, no hay manera que el diablo pueda destruir. Padre amantísimo, en esta tarde quiero darte gracias porque tenemos la palabra profética más segura, al cual hacemos bien en atender. Señor, que tu buen espíritu esté con nosotros y que al estudiar tu palabra, nosotros, Señor, podamos no solo tener luz y verdad, sino también el poder que tanto nuestra vida necesita para experimentar una transformación a la semejanza del carácter de Jesucristo. Que tu Santo Espíritu esté en nosotros, no solo enseñándonos tu palabra, sino también poniendo por obra lo que necesitamos comprender. Gracias, Padre, por este privilegio. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, les voy a invitar a que abran en sus Biblias a dos iglesias que están en el tiempo pasado. La iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira. No voy a hablar tanto de las fechas porque más o menos es el tiempo en que los reformadores de la Edad Media trabajaron en conocer la palabra de Dios. Esos reformadores, Jerónimo, Hus, Lutero, Zwinglio, todos esos grandes reformadores eran hombres conocedores de la palabra de Dios. Tenían limitaciones, pero en sus limitaciones ellos llegaron a ser esos portaestandartes que llevaron un mensaje a una generación donde no había iglesia, donde no había protestantes, porque el ser protestante para entonces era un delito, casi era un hombre proscrito o un hombre muerto. Hoy el adventismo y el cristianismo es una iglesia bien cómoda, hasta nosotros, a pesar de tener problemas eclesiásticos o que nos digan en la casa que somos tal y cual, pero esa es una cosquilla, ese no es nada. Entonces, cuando dice en el capítulo 2 de Apocalipsis, el versículo 13, hablando a la iglesia de Pérgamo, dice: yo conozco tus obras y donde moras, donde está la silla de Satanás. A ver, yo quiero preguntarles a ustedes, mis apreciados hermanos, que en tu propia iglesia esté la silla de Satanás, ¿cómo lo verías tú? Y dice: y retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas. ¿Quién era ese Antipas? Porque ese Antipas fue mi fiel mártir, o sea, murió, el cual fue muerto entre vosotros donde Satanás mora. Hermano, a mí me pueden decir cualquier cosa, pero mi vida no está asegurada en ningún seguro del mundo, pero está asegurada en la sangre de Jesucristo. Así que pueden hacerme lo que quieran, pero no tengo temor a la muerte, porque la muerte
para uno que cree en Jesucristo es una ganancia. Es una ganancia. Ahora, les voy a llevar al versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, del que habló nuestro hermano Santiago. ¿Qué era esa doctrina de Balaam? El cual enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel. Porque Balaam era un amante del dinero. Hoy día las iglesias aman el dinero y también muchos predicadores y pastores aman el dinero. Lo hacen por dinero. Y ese Balaam recibió dinero de Balac, el enemigo del pueblo de Israel. Aunque no lo maldijo al pueblo de Israel, porque él quería maldecir por dinero, no lo maldijo. Eso está en el libro de Números. Es un tema que hemos presentado en otros temas anteriores, pero le dio un consejo que es lo que destruyó al pueblo judío antes de entrar a la tierra de Canaán. ¿Qué le aconsejó a Balac? Haz una fiesta, invítales a las chicas más hermosas de los enemigos del pueblo de Israel y convocales para que ellos vengan, y hay entre el licor y la música, y no sabes lo que va a pasar. Ahí va a haber una apostasía total. Y ni corto ni perezoso, Balac convocó a una fiesta. Y en esa fiesta había licor, había música, y la maldición de Dios cayó sobre el pueblo de Israel, ¿o no? ¿Y cuántos murieron? Ahora, eso es lo que literalmente ocurrió en el tiempo de Balaam. Pero en el tiempo que está hablando aquí, en el tiempo profético en la iglesia de Pérgamo, que era la iglesia de los reformadores, ese no era literal, era espiritual. Hermanos, Dios odia el adulterio, porque no cometerás adulterio. ¿Qué mandamiento es eso? ¿Qué mandamiento es? Hermanos, ¿cómo no vamos a conocer qué mandamiento es cuando dice no cometerás adulterio? ¿Por qué los estudiantes de teología en la facultad donde estuve decían, ese pastor ha caído del 7º piso? ¿Qué querían decir? Ha transgredido el 7º mandamiento. Y si es tan pecado cometer adulterio carnal, es más pecado ser un adúltero espiritual. El adúltero espiritual es el que agrega la palabra de Dios o el que disminuye a la palabra de Dios. Y Dios dice, estas palabras están selladas, no pueden ser ni quitadas ni aumentadas. Nosotros tenemos que enseñar así como dice la Escritura. Entonces, dice, a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Eso fue terrible. ¿Cuándo ocurrió eso? En la Edad Media. Y voy a ir ahora más adelante en el capítulo 2 del mismo libro de Apocalipsis, el versículo 24 dice, pero a vosotros digo, estos son ya el tiempo de la Reforma, por decir de Martín Lutero, y a los demás en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. ¿En qué se convirtió, hermanos, la iglesia de la Edad Media? Conocía todas las profundidades de Satanás, porque el monte Vaticano deriva de la palabra de vaticinios. Ese es donde se practicaba todas las hechicerías y las brujerías. Por eso cuando dije en la anterior presentación
no desearía de ninguna manera, pero ni siquiera sacerdote, peor quisiera ser papa. Pero Donald Trump quiso ser el papa y hay algo que no cuadra. Entonces, la reforma protestante de Lutero, porque muchos han hecho los temas sobre el actual papa, el Papa León XIV. Pero nosotros debemos estudiar con profundidad la palabra, porque no es tanto el sensacionalismo que queremos compartir con ustedes, sino que tengamos razones históricas, como lo que nunca pensó hace 70 años un norteamericano protestante quisiera ser católico y peor ser papa. Eso no entraba en la cabeza de nadie. Porque cuando Lutero comenzó a hacer la reforma, hizo bajo 5 principios, y yo no sé si el tiempo me alcanzará a ver, y se conoce como las 5 solas, que dijeron los protestantes de la Edad Media, en el tiempo de Lutero. Vamos a repetir: sola Escritura, solo por Cristo, sola gracia, sola fe y solo a Dios sea la gloria. Voy a repetir. ¿Cuál es la primera sola? Sola Escritura. Segundo, solo Cristo. Tercero, sola gracia. Cuarto, sola fe. Y quinto, la gloria es solo para Dios. Muy bien. A ver, vamos a mencionar de esos 5, aunque sea de cada uno un versículo. ¿Por qué Satanás cultivó el odio contra el protestantismo? Porque en 2 Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la Escritura es inspirado por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, yo les pregunto, este libro que se llama la Escritura de Dios tiene toda la capacidad de preparar para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, no solo en la predicación, sino en todo lo que es el evangelismo. Y hermanos, el protestantismo basa su enseñanza no en la tradición, no en el magisterio, no en el pastorado, no en las costumbres de la iglesia. ¿En qué basa, hermanos, su enseñanza? ¿Cuál es el arma? Sola Escritura. Si hay una iglesia que predica sola Escritura, ese va a despertar el odio de Satanás. Sola Escritura usted tiene que manejar. Segundo, solo Cristo. Hay 2 versículos que es clásico para decir solo Cristo. No hay virgen, no hay santo, no hay iglesia, no hay nada. Hermano, a mí me han dicho muchas veces: hermano, usted tiene que volver a la iglesia. Y yo le he dicho: yo estoy en la iglesia, ¿a dónde más tengo que volver? Porque el Señor, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué es? ¿Una de 4 paredes? ¿Una estructura? La iglesia es donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estudiando la sola Escritura. Esa es la iglesia. Entonces, ¿por qué solo Cristo? Porque no hay otro. Por ejemplo, 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y cómo se llama ese mediador? Que tiene la naturaleza divina y a la vez tiene la naturaleza humana nuestra. Se llama Jesucristo. Y en Hechos 4:12, cuando los apóstoles predicaron, dijeron: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo. Está claro que sola Escritura, solo Cristo. Ahora sola gracia. Aquí tengo varios versículos, pero mi versículo preferido es lo que dice Efesios 2:8.
porque por gracia sois salvos. O sea, para ser salvo, yo no necesito hacer penitencia, no tengo que hacer cargos en la iglesia, no necesito, hermanos, hacer 14 estaciones, no necesito rezar el rosario, no necesito, hermanos, absolutamente, porque la salvación, ¿qué es, hermanos? Gratis. ¿Cuánto cuesta la salvación? Nada. Usted puede recibirlo gratis hoy mismo si usted quiere, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es importante la fe y creer en Jesucristo. ¿Y cómo se obtiene la fe? Estudiando la Escritura, estudiando la palabra de Dios. Y este no es de ustedes, es un regalo de Dios, eso se llama gracia. Por eso los protestantes de la Edad Media repetían y decían, sola Escritura. Y segundo, ¿qué decían? Sola Cristo. Y tercero, ¿qué decían? Sola gracia o sola gracia. Muy bien. Cuarto, hermanos, el versículo que explosionó a Lutero, el que hizo que Lutero, dice que estaba subiendo las escaleras que Cristo subió para encontrarse con Pilato. No sé si eso es verdad, pero no creo que sea verdad, porque todo lo que viene de Roma es mentira. Entonces dice que estaba subiendo de rodillas esa escalera. Y de repente la Biblia que había leído entró como una espada en su mente y recordó lo que está escrito en el libro de Romanos, capítulo 1, y voy a leerlo. Dice así, el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando Lutero se puso en esto derecho, dijo, el justo por la fe va a vivir. Hermanos, ¿cuál es el argumento más importante? La fe. Por fe cayeron los muros de Jericó, por fe cruzaron el mar rojo, por fe recibieron el agua de la roca, por fe el maná cayó, por fe, todo fue por fe, por fe, por fe. ¿Y cómo se obtiene la fe? No es golpeando rocas, no es andando de rodillas, no es, hermanos, yendo a lugares donde mucha gente va, sino la fe viene por él. Oír la palabra de Dios. ¿Y qué usted necesita para tener fe? Oír la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Que usted escuche la palabra de Dios. Ahora, el quinto sola es, la gloria sea para Dios y bendito sea Dios. El mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria. ¿Y qué es dar gloria? Hermanos, demostrar el carácter de Cristo, el poder del evangelio en tu vida. Si coméis, ¿para qué tiene que ser tu comida? Para la gloria de Dios. ¿Y tu bebida? Para la gloria de Dios. ¿Y tu vestido? Para la gloria de Dios. Hermanos, nuestra vida tiene que ser para la gloria de Dios, porque todo es para la gloria de Dios. ¿Cómo quisieran una iglesia así? ¿Quisieran ustedes tener una iglesia así? ¿Puede haber una iglesia en este mundo así o no? Con estas características que fue la que comenzó la reforma. Ahora, el diablo cuando Lutero comenzó a hacer, él no quería dejar la iglesia católica, Lutero, por si acaso. Ustedes pueden leer eso en el libro Conflicto de los Siglos, ¿no? El lucero de la reforma. Qué hermoso título que le pusieron a Lutero. Lutero, ¿qué quería, hermanos? Quería cambiar. Cualquier hombre que quiera reformar la iglesia está peleando con Satanás. No solo en el tiempo Lutero, sino también hoy. Y no esperes que te van a echar flores. Te van a decir reformista, te van a decir extremista, te van a decir otros epítetos o insultos para que tú te desanimes.
Pero ser reformador es contra la corriente, no es a favor de la corriente. Si usted quiere una iglesia popular, hermano, no tiene que ser absolutamente, ya hay miles de denominaciones a los cuales tú puedes pertenecer. Y cuando Satanás se dio cuenta de que Lutero estaba reformando la iglesia católica, el diablo se enfureció y dijo, tenemos que parar esto. ¿Y cómo es que el diablo comenzó a trabajar? Y llegar al día de hoy. Hoy día es 10 de mayo, ¿o es 11? 10. Bueno, hace una semana predicamos un sermón y me están pidiendo, por favor, un tema que continúe al anterior que hemos presentado. Hermanos, la causa protestante estaba rodeado de grandes peligros cuando Satanás se dio cuenta. Porque los anatemas del Papa estaban furiosos tronando en Ginebra, en Suiza, un país chiquitito, donde estaba el foco de la reforma. Así como en la dieta de Worms, el diablo quería aplastarlo. Si él hubiese sido capaz de aplastarlo a Lutero, lo aplastaba. Pero ¿quién protegía, hermanos, a Lutero? No era el rey. ¿Quién lo protegía? El Dios Todopoderoso protegía a Lutero. Y Lutero, hermanos, no murió ni sacrificado, nada. Murió por muerte natural. Pero, hermanos, esas naciones poderosas amenazaban destruir a los reformadores. Pero ¿cómo iba a resistir Ginebra a tanto poder de Roma, de las naciones, que Roma había sometido no solo a las naciones más importantes y poderosas, sino también a reyes y emperadores? ¿Cómo podría vencer los ejércitos de los grandes capitanes del siglo? En toda la cristiandad se veía amenazado entonces el protestantismo porque tenía enemigos formidables. Hermanos, con todo mi corazón, este mensaje no va a traer aplauso. ¿Qué va a traer, hermanos? En tu casa, en mi propia casa, en tu familia, en mi familia. Porque a los reformadores, ¿qué les decían? Están locos. Son fanáticos, desquiciados mentales, esquizofrénicos. Cualquier trato que le daban, ese era, hermanos, poco. Y los reformadores sabían cómo contender con esto. Ahora, cuando la causa de la reforma había prosperado, entonces los demonios se reunieron. ¿Ustedes creen que no hacen asambleas los demonios? ¿Hacen o no hacen? Junta tras junta, hermanos, tienen muchas juntas. Porque alguien tiene que proponer cómo se acaba, porque tan pronto como se levanta una iglesia como pequeña como esta, ¿ustedes creen que el diablo no está aquí ojo al charque diciendo, a ver, ¿cómo acaba esto? ¿Y cómo es que puede acabar con esta pequeña iglesia? Que alguien caiga en el pecado y por medio de eso puede destruir esta iglesia. Pero si todos los hermanos se mantienen fieles y firmes, no solo en la doctrina, sino en su integridad de conciencia, no hay manera que el diablo pueda destruir. Pasaron los primeros triunfos de la reforma. Los reformadores ahora estaban trabajando a toda mecha. Hacían seminarios, hacían congresos, tenían escuelas, tenían colegios, estaban formando en los seminarios a los reformadores. Los emperadores estaban aceptando, los reyes estaban aceptando, militares, abogados, todos parece que se estaban yendo detrás de los reformadores. Y Satanás para las orejas y dice, esto no puede continuar. ¿Y qué es lo que hizo? Nació la orden de los jesuitas. Ignacio de Loyola, que era un militar español, fue inspirado por Satanás y dijo, tiene que haber una orden militar, pero religiosa,
para hacer volver al protestantismo a los pies del catolicismo. Y no vamos a descansar ni de día ni de noche para acabar con todos los protestantes. ¿Qué les parece eso? Fatal. Ahora, esa orden iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso, el más formidable de todos los campeones del papado. ¿Cómo iba a ser su condición de los que van a conformar la orden? Libre de todo lazo terrenal. No cuenta papá, ni mamá, ni esposa, ni hijos, ni nada. Aunque tu mamá y tu papá se levantara contra Roma, es digno de matar. Separado de todo lazo terrenal y de todo interés humano. El único interés es acabar con el protestantismo y llevar adelante la causa del papado. No tienen afecto natural. Son sordos a cualquier otro argumento. Ellos no entienden la razón y la voz de la conciencia, porque ellos vendieron su conciencia a ese objetivo. Honrar al papado, honrar a la orden del jesuitismo. No reconocían los miembros más ley que la ley de los jesuitas, ni más sujeción a las de su orden. Y no tenían más preocupación que la de extender su poderío a todos los gobiernos del mundo. Querían tener el poder del mundo en sus manos para que la orden santa de los jesuitas, entre comillas, sea la que obtenga el gobierno mundial. Ahora, Loyola, San Ignacio de Loyola, porque de santo no tiene nada, Ignacio de Loyola decía: el Evangelio de Cristo había capacitado a sus discípulos para afrontar cualquier peligro y soportar cualquier padecimiento. Ustedes vean, hermanos, la fe de los mártires. La fe de los mártires de Hebreos 11. Hermanos, fueron apedreados, fueron quemados, chillados. ¿Qué no pasaron? Lean Hebreos 11. Pero pueden leer también el librito, no sé si ustedes conocen La fe de los mártires. Y si no las tienen, en el grupo de WhatsApp se los vamos a pasar en PDF. Y ese grupo de la fe de los mártires, hermano, no fue solamente en Hebreos 11, sino en todo tiempo. Entonces, cuando Satanás estudió por qué los discípulos de Cristo tenían tal firmeza, arrastrar todos los peligros, no se corrían ante cualquier obstáculo, eran imposibles de rendirse en el frío, frente al hambre, al trabajo o la miseria. Podían soportar cualquier problema físico con tal de no renunciar a la verdad. No les importaba el patíbulo, o sea, el potro. No les importaba el calabozo y la hoguera. Podían ser quemados vivos. Satanás se admiraba cuando veía a Juan Jos quemándose en el fuego. En los mismos libros que había escrito Juan Jos, le dijeron, se lo amontonaron a los pies de la estaca donde estaba él amarrado para ser quemado vivo, y a los pies estaban todos sus escritos, los papeles. Y decían a Juan Jos: retráctate y no vas a arder. Pero si no te retractas, ahí viene el fuego. ¿Qué hizo Juan Jos? No era uno como de nosotros, muchos cobardes, que ya nos escaparíamos. Hermanos, ¿de dónde vino ese poder, esa fe de Juan Jos? Comenzó a cantar el himno de su preferencia. Y cuando debajo de su pie encendieron la fogata, no sintió el dolor. ¿Cómo terminó, hermanos, su vida? Quemado y cantando. Y Satanás, al ver a Juan Jos, dijo: si hay un discípulo capaz de morir por Cristo en esa condición,
¿por qué yo no puedo tener otro discípulo lo mismo por mi causa? Esa es la copia que hizo Ignacio de Loyola para tener un ejército del jesuitismo, la Compañía de Jesús, para llevar adelante una obra miserable que nosotros a través de la historia podemos rastrear. Ahora, hermanos, para combatir estas fuerzas, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal que no conocía absolutamente nada de los afectos, cariños, lazos familiares, absolutamente nada. Preparó a sus militantes para soportar peligros similares o peores que muchos de los discípulos de Cristo habían arrastrado en la vida. Ellos manejaban el arma del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevarlos. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y el poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Eran enemigos de la Reforma. Ahora, quisiera yo preguntarles, si eso es lo que era por los años 1515, 520, 30, 40, 50, cuando nace la Orden de los Jesuitas, ¿habrá cambiado su forma de pensar de ellos? O sea, hoy el jesuitismo o el catolicismo, ¿será tan amigo de nosotros? ¿Les dan ganas de dormir un poco? A semejante peligro, hermanos, ¿no ven ustedes que el peligro no es algo teórico? Es algo real. Hermanos, ellos dicen, no descansaremos hasta dominar toda la economía, todo el poder político, todo el poder social, todo lo que implica la ciencia. Ellos son los que manejan a través de la mayoría de las universidades, a través de las escuelas, a través de los colegios, a través de los medios de información. Ellos visitaban cárceles. Estoy leyendo algunas partes del Conflicto de los Siglos. Y no voy a dar la página porque ustedes tienen que investigar, porque todas las veces se les da pan comido. ¿Está bien así? ¿Está bien? Ustedes van a investigar y no me pregunten en qué capítulo, qué página, es muy fácil así, ¿no? Ahora, hermanos, ellos visitaban cárceles, atendían a los enfermos y a los pobres. ¿Ha copiado el método de Cristo o no? Sí, exactamente igual. Haciendo profesión de haber renunciado al mundo, llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes, porque ellos decían, somos la compañía de Jesús, y tenemos que tanto parecernos a Jesús en la forma, pero no en el fondo. Pero bajo esta figura fingida de mansedumbre, ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la orden que el fin justifica los medios. Según dicho principio, era importante la mentira, el robo, el perjurio, el asesinato, no solo eran perdonables, sino eran dignos de ser recomendados. Si hay un protestante que está queriendo hacer esto, haz todo lo que tienes que hacer. Todo está permitido. El fin justifica los medios. Hermanos, con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los gobiernos del mundo, como ministros de justicia. Ellos ocupaban puestos en los sistemas de educación. Ellos eran reconocidos, pero por debajo siempre estaban velando la orden de su iglesia. Y muchos se hacían criados de esos presidentes, de esos grandes hombres,
y para convertirse en espía de sus señores. Establecían colegios, escuelas, universidades para que los hijos de los protestantes estudien allí. Hermanos, yo puedo decir con seguridad, ¿ustedes no creen que nuestras universidades también están infiltradas o no? ¿Nuestros sanatorios también? ¿Nuestras doctrinas también? ¿Hay mucho del catolicismo o no? ¿Y cómo usted se va a dar cuenta si no estudia la palabra de Dios? Ellos, hermanos, engañaban a la gente con la pompa. ¿Qué es eso? ¿De dónde viene, por ejemplo, esas formas de graduaciones tan pomposas? Hoy hasta en los kinders hay las graduaciones con birretes, con todo. Y bueno, gracias a Dios, creo que una sola vez me he puesto un birrete y bueno, no quiero volver a repetir. Las togas. ¿Se practican en nuestras universidades también o no? ¿Cuál es la diferencia con el mundo? ¿De dónde vienen todas esas pompas? Del catolicismo. Y muchos hermanos se miran y dicen, ¿y no te acuerdas? Y la foto de tu graduación o de lo que recibiste, tu cartón es el que está en la primera ahí al frente, ¿no? Eso soy yo, ¿no? ¿O no es así? Bueno, algunos se ríen porque es así, pues. Hermanos, porque quieren embaucar la imaginación para que los hijos traicionen la causa del protestantismo. Eso es lo que está pasando. Hoy día el adventismo joven ha traicionado al adventismo clásico. Si no, ¿dónde están nuestros hijos, hermano? ¿Dónde están? ¿Se han ido detrás del mundo o no? Aún estando en nuestras propias universidades. Entonces, ahora sacaron una bula. ¿Qué es una bula? Es un decreto. La bula papal. Sacaron el decreto de la Santa Inquisición. ¿Qué es la Santa Inquisición? Alguien pregunta y dice, Roger, ¿con quiénes te reúnes allá? ¿Quién es el director? ¿Qué hace? Y eso van preguntando y preguntando y el pobre hombre incauto va soltando todo de a poco, de a poco, de a poco, de a poco. Al final, ellos saben todo. La Inquisición es preguntar y preguntar y preguntar. Así hacían dilataciones. O sea, así eran vendidos la causa de los protestantes y los gobernadores, porque toda esa información era llevada a las órdenes religiosas para cometer crímenes terribles. En muchos países, miles y miles de representantes de esos jóvenes, en la mejor etapa de su vida, los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes literatos, de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos fueron asesinados. Yo recuerdo lo que Richard Brumbrand decía, ¿no? O los que vivieron en la iglesia de la cortina de hierro, los que han leído el libro de los mártires, allí dice, ¿no? Nunca ellos pensaron que uno de ellos era un infiltrado. Todo parecía indicar que era un hermano sincero. Pero en un momento descubrieron que él era el que llevaba el chisme y los avisaba a los demás. Y por causa de él, varios habían caído y habían muerto. Para privar la Biblia o la palabra de Dios, porque cuanto más en ignorancia vivan, ¿por qué la sola escritura? ¿Por qué hoy, a ver, hermanos, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué no se permite predicar sermones más completos en cuanto a la palabra de Dios? Porque la gente quiere escuchar un sermón de 10 minutos más con un cuento y una historia, y no hay un estudio concienzudo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que en tu iglesia cuanto menos palabra de Dios exista, más ignorancia ha de haber, ¿o no?
¿En ese tiempo vivimos o no? Y la Biblia tiene que ser prohibida. Hoy día ya no traen Biblia la mayoría de los hermanos. ¿Qué tienen? El celular. Pero ¿hay tentación en el celular o no? Yo el sábado, hermano, quiero apagarlo el celular porque es molestoso. Peor que suene aquí adentro, ¿no? Pero la gente cree que teniendo en el celular la Biblia está adorando a Dios, y no creo que sea verdad. Así que esa ciudad pequeña, Ginebra, o en Holanda, en esos países, hermanos, lo que hacía que el protestantismo prevalezca era porque ellos eran protegidos por la mano divina. Y bueno, Suecia realmente fue una bendición. Así que cuando el rey Enrique VIII estaba enamorado de una muchacha, y los de la Iglesia Católica no quisieron aprobar ese matrimonio, y él se enojó y se formó la Iglesia Anglicana. ¿Y qué quiere decir la Iglesia Anglicana? La Iglesia Anglicana es la religión católica en versión inglés, por eso se llama anglicana. Ellos quieren tener otro papa, pero son más reformados, no quieren ser lo mismo que los católicos. Hermanos, entonces, cuando Enrique VIII quiso reformar a la Iglesia Católica en la Iglesia Anglicana, hermanos, no estaba de acuerdo con toda la idolatría, con todo el engaño, porque querían que ellos saquen una ley que obligue a todos a asistir a las iglesias. A principios del siglo XVII, el monarca que acababa de subir al trono en Inglaterra declaró que estaba resuelto a hacer que los puritanos se conformen, o de lo contrario, que abandonen la iglesia. ¿Y quiénes eran los puritanos? Eran protestantes. Eran los que procuraban purificar a la iglesia anglicana, porque la iglesia anglicana se había conformado al poder político. Y salieron de Inglaterra en busca de libertad. Y cuando yo leía Conflicto de los Siglos, cómo esos hombres querían encontrar en Holanda, en Suiza, en distintos lugares, no encontraron, porque estaban libres por un lado de la iglesia en algún momento, pero no estaban libres del poder político, del rey. ¿Y dónde se fueron, hermanos? A Estados Unidos, la tierra de la libertad. Cuando ellos llegaron al estado de Massachusetts, que es fundado por los puritanos, ellos encontraron un país libre, solamente basado en la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿no? Pero, hermanos, en su escape, en su fuga, abandonaron sus casas. Esto me parece, hermanos, salida de la ciudad al campo. Sus bienes. Me parece el viaje de la esposa de Lot, saliendo de Sodoma y Gomorra. Tanto había acumulado, al final escapó así, paradita y pelada. O como la esposa de Noé, yendo al arca, dejando todo su cocina, todo su living, todas las cosas. Estoy más o menos retrotrayendo el asunto como para esta época, ¿no? Porque en el tiempo de Lot quizá no había tanta tecnología, pero había comodidad. Y tuvo que abandonar para irse al arca y pasar todo ese tiempo, no solamente el tiempo de los 40 días y 40 noches de lluvia, sino todos los meses que pasaron, porque tenían que comenzar de cero. Se vieron obligados a ocuparse de trabajos que nunca habían conocido. Deberían aprender a hablar un idioma que nunca habían practicado y ni habían escuchado. Ellos aprendieron otros oficios, pero se acomodaron animosamente cantando la palabra de Dios, porque decían en los países, en las tierras de Norteamérica, no hay papa y no hay rey. 1500, 1600. Pero ¿cómo 2000
25, hermanos, están bajo el mismo rey, bajo el mismo papa, ambos americanos. Si esos puritanos resucitaran hoy, hermanos, se volverían a morir, porque nunca pensaron que esa tierra llegaría un día a ser ocupado por el catolicismo. ¿Y quién planificó todo eso? El jesuitismo. ¿Cuántos años tardaron? 500 años tardaron. Hoy es una realidad. Nosotros hace 180 años que predicamos Apocalipsis 13, que Estados Unidos se va a volver en alianza con el Vaticano, con el papado, con el catolicismo. Y la gente hace 150 años se reía de los adventistas, decían, es un fanático, es un loco que predica todo esto. Hoy día, al verse cumplir la profecía, podemos decir, bendito sea el nombre de Dios, porque hoy nosotros podemos verificar con la profecía de lo que hemos predicado o lo que los pioneros predicaron. Hermanos, hoy están cumplidos ya. Estos puritanos y los padres peregrinos, aquellos que escaparon a Norteamérica, a menudo eran pobres, pero daban gracias a Dios por las bendiciones que se les concedía y se regocijaban de poder tener comunión espiritual sin que les molestara ni el Papa ni el Rey. Comprendían que eran peregrinos, no se preocupaban mucho por tener cosas, porque ellos eran felices, alabando el nombre de Dios en tiempo de libertad, porque podían ver en el cielo la libertad de ellos. Ellos no querían una patria, querían una patria la celestial, porque ellos esperaban una patria mejor, no ser boliviano, no ser peruano, ni ser americano, hermanos, hoy es grande. Si hay una patria que nos espera, no es una patria terrenal. ¿Cuál es esa patria? Esa patria celestial. En cuanto se vieron obligados a separarse de la iglesia anglicana, los puritanos se unieron en solemne pacto como pueblo libre del Señor para andar juntos en todos sus caminos y sin quebrantar los mandamientos de Dios. Ese fue el verdadero espíritu de la Reforma. Con ese fin partieron los peregrinos de Holanda en busca de un hogar en el nuevo mundo que era Estados Unidos. John Robertson, un pastor reformador, a quien la providencia le impidió acompañarlos, en su discurso de despedida, ¿sabe cómo se despidieron? Dijeron, hermanos, dentro de muy poco tiempo vamos a separarnos y solo el Señor sabe si viviré para volver a ver vuestros rostros. Pero sea cual fuere lo que el Señor disponga, yo os encomiendo a Él y os exhorto ante Dios y sus santos ángeles, a que no me sigáis más allá de lo que yo he seguido a Cristo. Si Dios quiere revelaros algo por medio de alguno de sus instrumentos, estad pronto a recibirlo como lo estuviese para recibir la verdad por medio de su ministerio. Hermanos, se oraron, lloraron, se abrazaron y se despidieron y nunca más se vieron. ¿Qué es lo más precioso? En esta iglesia nosotros tenemos la libertad de conciencia. Nunca le hemos dicho a alguien, este sermón usted tiene que predicar. Aquí se puede predicar todos los temas que usted quisiera predicar. Y nadie tiene que mirar a alguien, ¿estoy predicando bien o en algo estoy equivocado? Hermano, si usted se equivoca, pero no es de mala fe. Yo mencioné a un hombre, César Vidal, pero pienso que no hay un solo César Vidal. Yo mencioné un artículo de un escritor, pero dice que algunos me están diciendo de que eso es un enemigo de la iglesia adventista. Puede que sea, pero yo no lo he tomado su condición de fe, sino su condición de un escritor que hace un análisis crítico. Hermanos queridos, es hermoso tener la libertad de conciencia. Aquí tenemos la libertad de conciencia. Usted puede escuchar el tema que quiere escuchar y puede exponer el tema que quiere exponer. Así que los peregrinos, cuando llegaron, después de sortear todos los peligros de alta mar, teniendo tantas privaciones y riesgos, cuando llegaron, hermanos, a las playas de América, ¿había una casa que les estaba esperando? ¿Había una iglesia que les estaba esperando?
Hermanos, tuvieron que comenzar de cero para nunca más volver. Es como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, ¿o no? Para nunca más volver a Egipto. Esos padres peregrinos, ya sean los ex anglicanos o los ex católicos o los luteranos o los bautistas o los metodistas que posteriormente establecieron las otras iglesias, eran felices de tener bajo un árbol cantar y enseñar la palabra de Dios sin que alguien les esté espiando. ¿Eso es lo más hermoso o no? Esa es la esencia del protestantismo, y yo amo esa esencia del protestantismo porque esto es la razón de tener la libertad de conciencia. Aunque eran honrados y temerosos de Dios, los peregrinos no comprendieron el gran principio de la libertad religiosa, aquella libertad por cuya consecución se impusieron tantos sacrificios. No estaban dispuestos a concederle a otros este gran privilegio. ¿Y no les parece eso muy importante? Porque quizá nosotros hoy podemos decir, ¿no? ¿Y a mí qué me importa eso? Yo no vivo de la libertad de conciencia. Hermanos, adorar a Dios en esa libertad de conciencia es algo interesante. Ahora, quisiera aquí mencionar algo importante. Fue el año 1952. Estábamos en los años 1500, 1600, 1700, 1800, porque ¿cuándo fue establecido Estados Unidos? 1700, 77, 78, 79, algo por ahí. Antes de 1840, antes de 1800. Muy bien. Hasta ahí todo andaba así. Hace 70 años, un papa quiso visitar Estados Unidos. ¿Sabe cómo se llamaba ese papa? Pío XII, pero en realidad ese es su seudónimo. Su nombre verdadero era Pacelli, el Papa Pacelli, el Pío XII. Y mandó una carta al presidente de Estados Unidos para visitar su país. Y este presidente era Harry Truman. Y Harry Truman, ustedes pueden ver esa carta que está en YouTube, en Google, cualquiera puede buscarla. Mandó una carta. Este era un presidente protestante. El que tenemos ahora, el Choco ese, hermano, ni sombra. Está soñando con ser papa. Este no soñaba con ser papa. Esos son los temas que tienen que estudiar, hermanos. Nada de fanatismo. ¿Y sabe cómo le contestó el presidente Harry Truman al Papa Pío XII? Mira, dice así. Era bautista. Como bautista y como jefe ejecutivo de la más grande y poderosa nación del mundo, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted diciendo su santidad. No espere que le voy a decir. Usted para mí no es santidad. Usted para mí simplemente es un señor Pacelli. Eso es. Nosotros en Estados Unidos de América consideramos a todos los hombres iguales delante de Dios y a todos nos dirigimos por su nombre, y a usted también. El pueblo que me eligió como jefe ejecutivo es un país democrático, amigo de la paz. Por lo tanto, mi deber es conseguir la cooperación de aquellos que aman realmente la paz, y vamos a trabajar para conservar esa paz. No de los que gritan paz y seguridad cuando por debajo están armando la guerra. ¿A quién le estaba diciendo? Al Papa. No creo que usted ni su iglesia estén entre los que verdaderamente desean la paz y que estén trabajando por esa paz. Y le hace recuerdo, a ver, te va a hacer recuerdo algunas cosas, y esta es historia. Nuestros antepasados fundadores de esta gran nación, conocedores por la historia de la naturaleza de vuestra iglesia, amante de la política y de la guerra, sentaron como principio de nuestro gobierno no permitir vuestra intromisión en nuestros asuntos de gobierno. ¿Qué le está diciendo, hermanos, el presidente Truman al Papa Pío XII? Los que fundaron este país nunca dijeron
y jamás pensaron siquiera que venga el rey y menos el papa, y usted no es bienvenido aquí. Hemos aprendido la lección en Europa. Estamos convencidos que mientras Estados Unidos permanezca habrá democracia, y no queremos que ustedes metan la nariz, como hicieron con los gobiernos de Europa. Ustedes enredaron con sus falsas doctrinas y entregas políticas. Tomás Jefferson, uno de los más sabios de nuestro país, dijo esto, mismo cuando la declaró: la historia no nos muestra ningún ejemplo de pueblo alguno manejado por el clero que haya tenido un gobierno civil y libre. No queremos ninguna ayuda que venga del papado y del catolicismo. Para refrescar su memoria, le recordaré algunos hechos de su predecesor. En el Vaticano, el Pío XI. ¿Y quién era el Pío XI? El que comenzó el Tratado de Letrán de 1929. ¿Pero con quiénes hizo el tratado, hermanos? Con los más tiranos dictadores. ¿Acaso no era un dictador Benito Mussolini? Y lo que está haciendo, recuerdo, este presidente realmente protestante como Bautista, y los bautistas de hoy ya no siquiera ni son protestantes, una que otra deben protestar, pero la gran mayoría, así como está soñando el presbiteriano, Donald Trump está queriendo ser el próximo papa. Y entonces, él le hace recuerdo, entre otras cosas, nosotros amamos la libertad democrática protestante. Si nosotros, o Inglaterra protestante, nos debilitásemos, vuestra cultura católica tendría una oportunidad para gobernar este mundo. Y podríamos retroceder a la Edad Media. Hermano, estamos llegando a retroceder a la Edad Media. Falta poquito. ¿Y todo lo que pasó en la Edad Media va a volver a ocurrir, hermanos, o no? ¿Va a volver a pasar o no? Las catacumbas, hermanos, los instrumentos de suplicio, de todas esas cosas, están limpiándola ya, están preparando ya. ¿Cómo hacerlo? Ustedes se han aliado con Rusia, ustedes, mira, hay una parte, dice, su predecesor, el Papa Pío XI, declaró públicamente que él haría pacto con el mismo diablo si conveniese a los intereses de la Iglesia. Por lo tanto, señor Paciali, es mi deber como jefe de este país predominantemente protestante rechazar su propuesta a guisa de alianza de pacto de paz. Los que comen en el plato con el diablo están comiendo juntos, pero deben usar una cuchara muy larga si alguien quiere meterse. Y nosotros no queremos ni siquiera esa cuchara. ¿Les parece una carta de un protestante esto? Pero un bautista ahora pensaría lo mismo, hermanos. Ahora, dice, yo continuaré mi labor para lograr y mantener la paz como buen bautista, sosteniendo los rectos y honrados principios protestantes que hicieron poderosa nuestra nación, y trabajaremos por ellos. Ahora, en contrapartida, ya vamos a ir terminando, Donald Trump, en el cónclave que comenzó el 7 de este mes, ¿en qué mes estamos? En el mes de mayo. Hermanos, comenzó el cónclave para elegir al nuevo papa. Y un día lo preguntaron los periodistas al presidente norteamericano, ¿qué es ¿de qué religión es? Trump. Presbiteriano. Pero no es un presbiteriano militante, es un presbiteriano confesional. Así que le preguntaron, presidente Trump, ¿cuál es el cardenal de su preferencia que quisieras que sea el papa? ¿Y él qué dijo? El próximo papa no es ninguno de esos. La opción número 1 soy yo. Yo quiero ser papa.
que 70 años después un protestante, presidente norteamericano, diga eso, ¿no es cumplimiento profético? ¿O qué esperan, hermanos, que diga la historia para decir que este es un cumplimiento profético? Y no solo que hizo eso, al día siguiente, con la inteligencia artificial, creó la fotografía él mismo con todo la indumentaria del Papa, con todo, él mismo. ¿Eso es broma? Dijimos que no. Hay un significado profundo. Que un presidente norteamericano quiere ser papa, no quiere ser simplemente un católico, quiere ser papa. Y lo va a hacer. Y yo había dicho en el tema anterior que uno de los posibles papables era Robert Francis Prevost. Y no tengo don profético, pero el presidente Trump dijo: yo quisiera que el siguiente papa sea americano, norteamericano. ¿Estaba todo cocinado o no? En Daniel 2 dice la palabra de Dios que el Señor quita reyes y pone reyes. Ahora, el diablo dice: yo también puedo poner y quitar reyes. Está haciendo eso. Lo más interesante es que él se llamó su seudónimo de León XIV. Y sabe, no solo que es un cardenal, ahora un papa norteamericano, es peruano de nacionalización. ¿Y qué más le digo? Habla inglés, habla español, pero con toda claridad como un peruano, no sé si con un poquito de P. Italiano, habla bien, francés y portugués. 5 idiomas habla con fluidez. Y también puede leer el latín y el alemán. Este 8 de mayo del año que estamos ahora, hace 2 días, el cardenal ha sido elegido como el 267 Papa Pontífice de la Iglesia Católica y adoptó el nombre de León XIV. Ahora, hay mucho significado en esto. León XIV, el número 14, y León. Hermanos, el león, ¿a quién representa entre los imperios? A Babilonia. ¿Y Babilonia es el que preparó el horno de fuego para quemar a los 3 hebreos o no? Y esto va a preparar la hoguera también, hermanos, para meterlos al horno al mensaje de los 3 ángeles o no. Y lo más interesante es que León XIII, en 1888, fue el que propuso las leyes dominicales. En su época fue agitado para que las leyes dominicales sean una realidad. ¿Cuántos años pasaron desde 1888? Hoy hay un hombre que lleva ese nombre de León, ya no 13 sino 14. Hermanos, un hombre muy estudiado, de la orden de San Agustín. Tiene varias licenciaturas y doctorados. En el Perú realmente fue una misión muy grande. El año 2023 llegó a Roma, quizás sin saber que le esperaba el trono de San Pedro, entre comillas. Este es el hombre elegido. Tendremos una tercera parte, esta es la segunda parte. Y tendríamos que analizar varios aspectos que la profecía nos dice. Hermanos, estudiar este tema, si nosotros no terminamos en el libro de Apocalipsis capítulo 13, a ver, en un minuto resumimos el tema y ya después podemos irnos. Hermano, dice la palabra de Dios
Versículo 12, 13-12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. ¿Quién tiene que ejercer todo el poder de la primera bestia? La segunda bestia. ¿La segunda bestia quién es? Estados Unidos. Hace a la tierra y a los moradores de la tierra de ella adorar a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahora están diciendo muchos, con el establecimiento de Donald Trump, convertido al catolicismo, queriendo ser papa, y con un papa norteamericano, hermanos, la herida mortal ¿está sanado o no? Ahora toca ir detrás del Papa todos. ¿Eso puede ser cuestión de meses? O quizá algunos añitos. Pero recuerden ustedes que no falta mucho. Nosotros somos peregrinos, recordemos a los padres peregrinos o ¿a quiénes tenemos que recordar? A los padres puritanos. Hermanos, no esperamos una Bolivia mejor, no esperamos un país mejor. Somos pasajeros. Hay una patria mejor que nos espera. Aunque haga grandes señales, aunque haga descender fuego del cielo, aunque engañe a todos los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer, en presencia de la bestia, aunque mande a adorar a todos los moradores de la tierra y le hagan la imagen, que es el falso día de reposo, aunque se sane su herida, aunque salga el decreto que nadie puede comprar ni vender, hermanos, nuestra vida no tiene precio, solo la sangre de Cristo. No tenemos más rey, que se llama Cristo, y no tenemos más ley que los 10 mandamientos, y no tenemos la consigna que Cristo viene pronto, prepárate. ¿Podemos decir amén o no? Amén. Que el Señor les bendiga y vamos a orar para que el Señor nos guarde en ese propósito. Vamos a arrodillarnos. Oremos. Padre amantísimo, gracias Señor porque la revelación profética nos habla claramente. No tenemos nada que temer, excepto que olvidemos la manera que tú nos has dirigido en el pasado. Señor, no solo a nosotros, a nuestra generación, a los pioneros del adventismo, a los reformadores de la Edad Media, a los santos apóstoles, Señor, cuando ellos comenzaron la obra de la iglesia cristiana. Oh Señor, danos ese espíritu, ese poder y esa sabiduría. Enséñanos, Padre, a depender de ti, de tu trono de gracia. Esas 5 solas sea una constante en nuestra vida. Que no seamos solamente de palabras, sino en hecho. Y que tú nos puedas guardar en el resto de esta semana que pronto comenzamos. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres fiel. Porque tú eres, Señor, la roca eterna, porque tus mandamientos, tus palabras son eternas y tan firmes como las montañas entre las cuales nosotros vivimos. Padre, gracias por este lugar y por este privilegio. Una vez más queremos pedir tu bendición y tu bendición para cada uno de nuestros hermanos y cada uno de los que estamos o los que somos parte de esta familia. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.